Recientemente han elaborado un proyecto donde mezclaron el potencial de Windows 10 con lo más nostálgico de Windows XP, un sistema mítico con una apariencia inigualable. Vamos a conocer al Windows 10 XP. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un sensacional video. Quiero destacar ya de primer inicio que en el canal secundario ya había tocado este tema, en referencia únicamente a mostrar ahí en torno a imágenes, todo el proyecto elaborado por un usuario en Reddit. Obviamente los créditos son para él, se llama Fra4 y bueno, los créditos directamente son para él y los enlaces de su user vía Reddit que estarán abajo ahí en la descripción. Prácticamente ahí destaqué todo en referencia a su proyecto, básicamente imágenes que había publicado, todo. Vamos a entrar directamente ya a enmarcarnos este tremendo contexto y obviamente a mostrar este tremendo sistema porque sí, lo he logrado contactar, me lo ha pasado, así es que vamos de primera mano con el contexto porque hace un tiempo se cumplieron ya 20 años desde el lanzamiento de Windows XP y pues tal cual lo destaqué en varios posts y bueno, siempre pues está esta fiebre de poder regresar a lo más nostálgico de los sistemas operativos y bueno, pero ¿por qué no poder modificar Windows 10 a otro nivel que sea similar, muy similar a Windows XP? Pues déjame decirte que este usuario de Reddit lo ha logrado hacer, ha hecho de todo, sin duda lo ha denominado como Windows 10 to XP o Windows 10 XP, el cual bueno ha logrado cambiar a partir de toda clase de mocks todo el entorno de Windows 10 para asemejarlo lo más posible a Windows XP. No ha perdido obviamente la optimización de Windows 10, la transformación está muy elaborada ya que es un gran abanico de aplicaciones y menús y tendrá la apariencia del sistema operativo más icónico de Microsoft, como podemos apreciar justamente en este pequeño mini review que le estoy haciendo. Ya estaré profundizando más adelante. Vemos la transformación que no se trata únicamente de unos simples cambios superficiales, sino que es un sinfín de apps que han sido modificadas para rendirle homenaje a este sistema operativo. También hay cambios en el shield de Windows, cuadros de diálogos, incluso una versión modificada del Explorer Plus que hace prácticamente todo ese trabajo de que sea demasiado similar a Windows XP. Los cambios van más allá, hasta el punto justamente de que el propio comportamiento del sistema, todo prácticamente ha sido modificado. Así es que obviamente unos aplausos para este tremendo usuario de Reddit, Fra4. Y bueno, vemos el tono grisáceo del fondo cuando accedemos al botón de apagado. También hay adición de aplicaciones de Telnet, también el Hyper-V Terminal. Vemos un sinfín de aplicaciones de Windows XP traídas acá de Windows 10. Y bueno, las únicas apps UWP que veremos en este mod son las de ajustes, algo necesario para hacer funcionar el sistema, y la de Windows Defender, aunque está oculta, está muy oculta ahí por la bandeja de sistema. Y bueno, a destacar que el creador que obviamente lo he destacado, Fra4, asegura que es el primer mod que ha realizado al tratarse de una copia preactivada de Windows 10. No puede distribuirse libremente a modo de una ISO. Eso es lo que hay que destacarlo, muy pero muy enmarcado. Eso, sin embargo, él asegura que todo aquel que le pida directamente o que le mande mensaje ahí vía Reddit, pues te comparte el proyecto. También te lo voy a estar compartiendo, obviamente, pero los créditos son para él, es su enlace. Obviamente él sabrá si lo modifico o no. Él tiene más enlaces en el caso de que el que te comparta esté ya caído. Él te estará compartiendo, como he dicho, su usuario, su user va a estar abajo ahí en la descripción. Aquí hay que destacar que no te va a compartir una imagen ISO, no te va a compartir para nada una imagen ISO, es más bien un proyecto de máquina virtual que se ejecuta con VMware 16. Así es que directamente ya estoy aquí en VMware 16, que lo debes de tener que cuando te descargues el proyecto de 10XP. Este proyecto pesa, ojo, mira, ya lo estás viendo ahí, 27.1 gigas, porque tantos mods que le ha incluido, pues pesa demasiado. Comprimido pesa alrededor de 15 gigas, ya descomprimido 27. Obviamente vemos acá en los archivos de máquina virtual, así es que es lo que tenemos. Y por ejemplo en el VMware, pues obviamente vamos a darle clic aquí en abrir una máquina virtual existente. Aquí directamente vamos a localizar ya lo que es Windows 10 to XP y bueno, a destacar que te deja así tal cual, pues acá como lo tengo yo.
esto tal cual, y cuando le des en iniciar te va a estar marcando un tremendo error, ¿sí? Porque hay que editar ciertas configuraciones. ¿Por qué? Porque hay que eliminar un segundo disco que te lo enmarca ahí, así es que te estará apareciendo un segundo disco en esta parte. Hay que eliminarlo, prácticamente removerlo, dejar únicamente este. Cuando ya lo hayas removido, esto se vuelve algo sumamente sencillo, simplemente lo ejecutamos y vamos allá y vemos el tremendo potencial que ha elaborado este usuario de Reddit. Así es que pues todo lo ha modificado desde el arranque. Ahí Windows XP, X64 Edition, es prácticamente Windows 10, todo el kernel de Windows 10 ahí. Pues ahí lo tenemos justamente ya iniciando, se cargan ahí unos programas de inicio. Así es que hay que esperar. De primer momento supongo que la barra se va a ir, se va a ocultar. Ahí lo tenemos, se empieza a cargar ahí. Vemos este gran proyecto, obviamente se lo he solicitado, le he enmarcado ahí que sin duda es un gran proyecto, muy bien elaborado, aplaudo su trabajo, y vemos y observamos un poco más allá en torno a este tremendo pues sistema. Y bueno, vemos obviamente que todo es referente a Windows XP. Vemos que si accedemos al explorador prácticamente es todo de una manera muy similar a lo que es el XP. El panel de control, por ejemplo, si accedemos acá, vemos por ejemplo el panel de control que prácticamente es todo igual a lo que es el XP. Pues mira, le das aquí en Wimper, te destaca hasta versiones acá, versión 18.03 y la compilación. Y si nos vamos acá al panel de control, y mira, le damos ahí en las actualizaciones y obviamente estarán desactivadas porque ha enmarcado todo esto para que no esté localizando actualizaciones y no se esté arruinando todo su proyecto de MOX. Pero si te fijas, esto no lo trae Windows XP, así es que es todo el Windows 10. Obviamente ha dejado estas partes de configuración porque son necesarias, así es que te ha destacado todo. Estas son todas las aplicaciones, todos los programas que ha requerido para transformar este Windows 10 a un XP de una forma que prácticamente ni siquiera se note a primera apariencia. Observamos que utiliza, y lo he estado analizando, que utiliza lo que es el programa de Windows Blink, que prácticamente te cambia ahí la interfaz. Pero observamos que, pues mira, por ejemplo, ahí te lo cambia a Windows 8, lo tiene ahí a Windows XP, Windows 8 Metro, también por ejemplo los wallpaper. Acá estamos observando que también vamos y observamos, le damos clic ahí lo estamos observando, para que esto sea lo más similar a Windows XP. Si por ejemplo me voy a ir directamente, aquí está su usuario, y bueno, si me voy directamente acá en esta parte, le doy acá en propiedades, observamos que es Windows 10 Enterprise, acá lo destaca el procesador. Bueno, acá las configuraciones de la máquina virtual, pero te destaca aquí tal cual que es Windows 10 versión Enterprise. Por lo tanto, si te fijas, todo lo han modificado a que sea y estar en la nostalgia de Windows XP. Así es que es algo que de momento lo tiene así, de este modo, en un proyecto de máquina virtual y no como un archivo ISO. Todo lo vemos, hasta habría que sacar que todo funciona. El Paint antiguo, por ejemplo, mira, y observamos, por ejemplo, el reproductor, que también algunos preguntaban si funciona o no. Claro que también funciona. Vemos, por ejemplo, aquí trabajando el Windows Media Player. Ahí, por ejemplo, mira, ahí alguna de las skins que ya traía, así es que lo estamos observando. Podríamos estar observando que aquí están las pistas. Y mira, ahí por ejemplo, que está completamente funcionando. Y bueno, justamente ahí lo tendríamos. Así es que es el mítico Windows Media Player ahí en Windows XP. Muchas de las aplicaciones, como he destacado, pues claro que funcionan. Hasta los juegos obviamente funcionan. Así es que mira, ahí podemos estar observando que todo prácticamente funciona a la perfección. Y bueno, te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción. Tremendo proyecto de este usuario de Reddit. Y bueno, como he dicho, todos los enlaces ahí abajo en descripción. Si le quieres mandar un mensaje directamente, puedes hacerlo para que te comparta otro enlace, pues que sea un poco mejor del cual te comparto yo. Pues adelante, sin duda puedes hacerlo. Y como lo he destacado, me parece un tremendo proyecto Windows 10 XP. Todo un modelado sin duda espectacular. Recuerda, como siempre, nos estaremos viendo en un futuro video. Y mira, apaga y directamente ahí lo vemos como un Windows 10. Así es que nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.